bombastic, me lo hace fantastic. Soy adicto a cómo lo mueve, lo mueve, cómo 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 lo mueve, Eto guys. Salamat po dito. Oh. 839. Ayan o, yung 2026 at 2025. Thank you po. Ayan, dapat yung no viewers, i-viewers nyo yun, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Sure reveal. I-chat nyo ako sa Messenger. Jamaica Gabriel D. Hihipto ang pangalan ko. I-spell ko na lang dyan.